Friends aumentó la inflación mientras rescataba a los grandes bancos. ¿Qué significa eso? El Banco de la Reserva Federal acaba de reducir los tipos de interés en un 0.5% y se comprometió a recortarlos otra vez en un 0.5% en 2024. También planean reducirlos 4 veces en 2025 y 2 veces más en 2026. Ahora bien, el Banco de la Reserva Federal generalmente recorta los tipos de interés como forma de espolear el gasto y estimular la economía. Pero si nos fijamos en todos los datos económicos, dicen que nuestra economía sigue siendo una de las más fuertes de la historia. Así que si estamos en una economía tan fuerte, ¿por qué necesitamos estimularla? Y si se bajan los tipos de interés, ¿qué hace eso por la inflación? En términos históricos, los tipos de interés más bajos suelen impulsar el gasto y también incrementar la inflación. Por ejemplo, cuando los intereses hipotecarios disminuyen, los precios de las viviendas tienden a aumentar, ya que resulta más económico obtener una hipoteca a largo plazo con una tasa de interés más baja. Así que es posible que desees salir y empezar a pujar por casas de nuevo. Y si empiezas a ver más guerras de ofertas, los precios de la vivienda empiezan a subir. Y entonces el IPC empieza a subir. Así que sabemos que unos tipos de interés más bajos pueden contribuir a un mayor gasto, lo que puede crear más inflación, especialmente si se está en una economía fuerte. El Banco de la Reserva Federal contempla con más profundidad, debido a la presión ejercida por grandes bancos y corporaciones para recortar los tipos de interés. ¿Por qué? Estas instituciones están endeudadas y se aproxima el vencimiento en 2020 y 2021. En el pasado, la mayoría de las grandes corporaciones y propietarios comerciales se endeudaron o refinanciaron cuando los tipos de interés alcanzaron su mínimo histórico, algo favorable. El problema es que las deudas de los arrendadores y empresas no son hipotecas fijas a largo plazo, sino que son deudas ajustables. A partir de 2024, comenzarán a ajustarse las primeras deudas, seguidas de una ola más grande en 2025. Esto preocupa a los bancos, ya que si los propietarios comerciales de edificios medio vacíos ven un aumento en sus pagos de deuda, es probable que no puedan pagarlos. En lugar de estar en un cheque para la hipoteca, que solo podría enviar por correo las llaves, y decir, bueno, la corporación dice que si la gente no puede permitirse el lujo de gastar eso, tal vez van a tener que reducir el tamaño, y tal vez no será capaz de pagar sus deudas, que es malo para la corporación, y es malo para los grandes. Y por eso ahora, el Banco de la Reserva Federal se ha comprometido a recortar los tipos de interés, lo que suena bien, pero tiene sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de la inflación? El Banco de la Reserva Federal desea que el ciudadano medio no se percate de este problema ocurrido en los últimos 5 años. Sin embargo, en los años 2020 a 2024, será difícil no notar el aumento de la inflación después de la pandemia. La inflación es considerada un impuesto silencioso al que se le debe prestar atención. La inflación superó significativamente a los salarios, llevando a un aumento de solo el 14% en el ingreso medio entre 2019 y 2024 en América. La inflación reportada fue del 23% en ese mismo periodo. Este fenómeno no es nuevo y se volvió más evidente durante la pandemia. La inflación informada no representa la inflación real. Esta última se refiere a los precios de los comestibles que compras. Sin embargo, la inflación declarada es del 23%. Muchos percibieron una inflación mayor a esa cifra. Aún así, nos quedaremos con los datos reportados. El ingreso promedio de las familias aumentó un 14%. Inflación mediana, 23%. ¿Qué significa eso para la persona promedio? Tu salario subió, tienes un sueldo mayor, lo que te hace sentir bien. Pero para la persona promedio, la inflación superó la cantidad de dinero que ganó. Así que sí, estás ganando más dinero, pero más dinero se va en el pago del alquiler, la compra, el coche y todo lo demás. Lo que significa que hoy tienes menos dinero para ahorrar e invertir, aunque ganes más. Eso es lo que hace la inflación. Y el problema es que cuando la inflación es baja, la persona promedio no se da cuenta de lo que está pasando. Quiero decir, hemos estado viendo la inflación desde hace décadas. Es solo que la persona promedio no lo ha notado cuando no estaba tan caliente. Ahora, el Banco de la Reserva Federal dice que quieren ver una inflación del 2%, pero hay que preguntarse, ¿por qué el 2%? ¿Por qué no una inflación de 0 o incluso deflación de menos 2 puntos porcentuales para corregir la inflación de los últimos 2 años?
La desinflación beneficia a la Fed y al gobierno, ya que implica que el gobierno podría pagar la deuda nacional de 35 billones de dólares con moneda menos valiosa. Por tanto, se infla el valor de la deuda nacional para evitar que los 35 trillones de dólares se vuelvan más costosos. Además, Estados Unidos no puede seguir afrontando los pagos de la deuda. En mi boletín financiero gratuito, Market Briefs, hemos tratado este tema. Si aún no se ha unido, es un boletín gratuito. Cada día mi equipo desglosa lo que está sucediendo en la economía, el mercado inmobiliario, el mercado de valores, el mercado de criptomonedas y la economía mundial en un boletín divertido y muy fácil de leer. Usted podría leer en menos de 5 minutos cada mañana y es completamente gratis. Así que si aún no te has unido a los resúmenes del mercado, tengo el enlace para ti abajo en la descripción. Pero los pagos de intereses nacionales del gobierno son superiores a nuestros gastos militares. ¿Por qué? Porque no solo el gobierno está pidiendo prestado más dólares, sino que los tipos de interés son mucho más altos. Y así que tienes que imaginar que debe haber alguna presión política sobre el Banco de la Reserva Federal diciendo, hey, puedes hacer un pago de la deuda un poco más barato, porque la mayor parte de esta deuda tiene que ser devuelta al Banco de la Reserva Federal. Y por lo tanto, si el gobierno de Estados Unidos puede decir a la Fed, hey, bajar las tasas de interés, podría haber algo de presión allí. Ahora, el Banco de la Reserva Federal, aunque se llaman el Banco de la Reserva Federal, no son federales. Dice en su página web que no son una reserva porque no están sentados en las reservas de efectivo, y no son un banco porque tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero. Y Jerome Powell, que es un presidente del Banco de Reserva, ha dicho una y otra vez, porque ha sido interrogado sobre esto, que no están influenciados por ningún partido político, que no están influenciados por el gobierno, no están influenciados por los demócratas, no están influenciados por los republicanos, no están influidos por los independientes, que ellos mismos son independientes y toman sus propias decisiones. Pero tienes que imaginar que hay presión porque, bueno, las personas que eligen a las personas que trabajan en el Banco de la Reserva Federal están, por supuesto, trabajando en el gobierno. Así que estas son las cosas en las que quieres pensar. Por no mencionar el hecho de que, bueno, unos tipos de interés más bajos podrían empeorar el problema de la inflación, lo que es bueno para ciertas personas, pero malo para otras. ¿Qué quiero decir con esto? La inflación perjudica a unos más que a otros. Ahora, hemos visto esto en pleno efecto en los últimos 5 años, porque si no entiendes cómo funciona la inflación, lo más probable es que seas la persona que está pagando el precio frente a los financieros, los educados y los inversores que se benefician de la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Revisemos los números entre 2019 y 2024. La inflación alcanza el 23%. La renta mediana de los hogares es del 14%. El precio de la vivienda aumentó cerca del 50%. El S&P 500 creció un 80% en el mercado de valores. Esto significa que los inversores ganan más dinero, lo cual es genial si eres uno de ellos. Genial si tienes educación financiera. Estupendo. Si entiendes la inflación, no tan bueno si no entiendes la inflación. Es por eso que esto es tan importante de entender, porque la mayoría de la gente asume que las tasas de interés más bajas son buenas. Porque consigo un tipo de interés más bajo en mi hipoteca, consigo un tipo de interés más bajo en mi préstamo de coche. Pero el problema es que unos tipos de interés más bajos también pueden contribuir a un gasto más estúpido. Si se puede conseguir dinero prestado a un precio más bajo, se vuelve más fácil atraer a personas a comprar un Escalade nuevo, aun cuando no puedan permitírselo. Vimos que esto ocurrió en 2020 y 2021, cuando muchas personas adquirieron numerosos automóviles de lujo debido a las bajas tasas de interés. ¿A quién le importa el precio del coche? Solo me fijo en el pago del coche. Es una forma muy mala de ver las cosas. No es una forma muy educada de ver las cosas desde el punto de vista financiero, pero es el sueño de los vendedores de coches. Pero también es lo mismo para las empresas. Puede que hayas oído el término empresas zombies. Empresa zombie es algo que se hizo muy popular cuando empezaron a subir los tipos de interés. Una empresa zombie es una empresa que no gana dinero, pero que sigue funcionando porque los inversores siguen alimentando su dinero y tienen la esperanza de que esta empresa acabe ganando dinero. Ahora hay un montón de empresas que no obtienen beneficios, pero con el tiempo lo hacen. Como Uber es un ejemplo famoso de esto. No obtuvieron beneficios durante muchos años. Pero hay una diferencia entre una empresa que tiene un camino hacia la rentabilidad y una empresa que no lo tiene. Porque cuando los tipos de interés son bajos, hay muchos inversores institucionales, que pedirán prestado mucho dinero barato, porque es esencialmente gratis, cuando los tipos de interés son muy bajos. Aún no hemos llegado a ese punto, pero hay que preguntarse hasta dónde bajarán los tipos de interés. La razón por la que menciono esto es que cuando los tipos de interés están bajos, las instituciones piden más dinero prestado porque es más barato. Entonces, quieren invertir ese dinero en algún lugar. Además, cuando puedes pedir dinero prestado a un bajo costo,
puedes realizar apuestas más arriesgadas e incluso estúpidas. Esto lleva al crecimiento de empresas zombies que no ganan dinero y no tienen un camino hacia la rentabilidad, ya que gastan $1 para obtener $0.50. Y eso está bien. Cuando hay dinero flotando o es fácil acceder a él, hay preocupación porque eso no puede durar siempre. En el 2020, cuando las tasas de interés subieron, muchas empresas zombies quebraron y hubieron muchos despidos. Fueron tiempos difíciles para los empleados de esas empresas. Y las personas que estaban trabajando allí no hicieron nada malo. Solicitaron un trabajo, consiguieron un buen salario, aceptaron el trabajo, trabajaron duro, y luego descubrieron que la empresa no era realmente una buena compañía. Y luego perdieron su trabajo, y luego tuvieron que luchar para encontrar un nuevo trabajo. Y así, cuando tienes estos tipos de interés más bajos, lo primero que sucede es que puede fomentar decisiones tontas, ya que no fomenta el ahorro de dinero, porque cuando tienes tipos de interés más bajos, bueno, tu cuenta de ahorros no te va a pagar tanto, lo que no es bueno. Por no hablar de que la inflación también puede subir, lo que significa que sus ahorros se los está comiendo la inflación, lo que no fomenta el ahorro y anima a la gente a poner su dinero a trabajar. Y si no tienes educación financiera, no entienden cómo invertir tu dinero. Entonces el dinero se queda ahí y la persona media se empobrece porque ahora ahorra su dinero, que no crece porque ahora las cuentas de ahorro pagan cada vez menos intereses. Mientras la gente no sabe cómo invertir su dinero, los precios de los activos suben. Así que ahora, la persona media no puede comprar tanto con sus ahorros. Muchas veces, los ingresos ni siquiera siguen el ritmo de la inflación. Por eso los tipos de interés más bajos, aunque suenan bien al principio, en realidad son malos para la persona media que no era inversora. Ahora, no me malinterpreten. Hay un beneficio con las tasas de interés más bajas para las personas que tienen educación financiera. Para el inversor, unos tipos de interés más bajos son geniales, porque significa que puedes aprovecharte de unos tipos de interés más bajos. Usted puede tomar ventaja de lo que sucede a los precios de los activos, en beneficio de los educados. Es bueno, pero para la persona promedio, no siempre es tan bueno. Pero también quiero señalar esto, porque mucha gente está diciendo que cada vez que se ven tipos de interés más bajos, los mercados suben, y eso es mentira. Eso es falso. Permítanme repasar los recortes de tipos anteriores y su efecto en el S&P 500 en 2020. Hubo dos recortes de emergencia por la pandemia, uno del 1.5% y otro del 0.75% en 2019. Como resultado, el mercado de valores subió un 16% y un poco más del 28%, respectivamente. Si recordamos, en 2019, la Fed estaba preocupada por la economía y recortó preventivamente las tasas de interés, aunque en ese año el mercado de valores subió cerca del 30%. Pero en 2008, la Fed recortó los tipos en un 4.25% y la bolsa cayó un 38.5%. En 2007, la Fed se preocupó por la economía y bajó los tipos de interés en un 1%. La bolsa alcanzó un nuevo récord y aumentó un 3.5% en 2003. La Fed también redujo los tipos en un 0.7%. El S&P 500 subió un 26% y en 2001 la Fed disminuyó los tipos en un 4.75%. El S&P 500 bajó un 9.1%. A veces el mercado sube cuando la Fed baja los tipos y a veces baja cuando los reduce. No intentes cronometrar el mercado, sino entender su impacto en la economía. La bolsa y la economía no siempre se mueven en línea recta, pero a largo plazo se observa una mayor correlación entre ambas. Si consideramos un periodo de tiempo más largo, sabemos que los tipos de interés más bajos sirven para estimular el gasto. Sabemos que los tipos de interés más bajos son una forma de que la gente salga y se endeude más. Las empresas, y asumir más deuda, y para refinanciar todas esas cosas, fomentar el gasto. Pero hay una consecuencia. ¿Qué consecuencias? Por supuesto, el riesgo de inflación. No voy a decir garantizado, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Solo soy un tipo cualquiera en YouTube. No soy un asesor financiero. Tienes que tomar tus propias decisiones. No confíes ciegamente en un tipo cualquiera de YouTube. Ya sabes todo el descargo de responsabilidad. Pero aquí es donde tú, como persona con educación financiera, quieres prestar atención y tomar decisiones financieras inteligentes. Una vez más, yo no soy un comerciante. No defiendo el trading, porque no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana. No tengo ni idea de lo que hará el mercado mañana. No tengo ni idea de lo que la Fed va a decir mañana. No tengo ni idea de lo que va a pasar. En cambio, quiero que seas un inversor a largo plazo y entiendas lo que está pasando en los mercados. Y eso significa, número 1, estar preparado financieramente.
Ten dinero para invertir en caso de que veas una oportunidad para estar educado financieramente. Eso significa que si inviertes en acciones, aprendas a leer los estados financieros. Si invierte en bienes inmuebles, sepa cómo suscribir una operación. Si inviertes en ETF, fondos indexados y fondos de inversión, entiende qué es un ratio de gastos. Y en tercer lugar, entender las tendencias financieras. Eso significa prestar atención a dónde se mueve el dinero en la economía. Prestar atención a los cambios que se están produciendo en la economía. Cubrimos eso en el mercado. Pro es un boletín que tenemos, pero aquí es donde usted quiere prestar atención a las diferentes cosas que están sucediendo en la economía. De esa manera, usted puede tomar ventaja de las oportunidades que vienen en su camino, en lugar de tratar de tiempo del mercado. Entender la economía. De esa manera usted puede construir la riqueza como las cosas cambian, porque estamos entrando en una nueva fase en la economía ahora. Con el Banco de la Reserva Federal, se comprometió a recortar las tasas de interés. Vamos a estar manteniendo actualizado aquí en YouTube. Y también te mantendremos al día de las noticias del mercado. Así que si aún no te has unido, tengo el enlace para ti abajo en la descripción.